Te voy a enseñar el proceso habitual de la edición de una fotografía de retratos en exteriores. En este ejemplo te muestro una sesión realizada a Cane. El primer paso siempre va a ser establecer cuáles son las fotografías elegidas, las que prefiere el cliente. Una vez las tenemos escogidas, las seleccionamos y estas son las que tenemos que trabajar. Podemos realizar ajustes generales sobre la imagen, ajustes locales y después aplicar lo que se le llama el color grading, es decir, el acabado final. Por ejemplo, si me interesa sobre la cara, en la parte más oscura, trabajar lo que es la luminosidad, vamos a realizar una máscara, seleccionamos sujeto y sobre el sujeto vamos a hacer una selección. Vamos a hacer interseccionar máscara con rango de luminancia. Esto nos va a permitir seleccionar solo la parte de las sombras, la parte más oscura. Vamos a cerrarlo y vamos a aplicar un degradado para tener una transición suave de la zona más oscura a la zona de las luces. Sobre esta selección, si además quiero quitar algo, puedo restar con un pincel, aplicamos flujo al 100%, densidad al 100% y desvanecer también al 100% para que sea un pincel suave. Vamos a borrar todas aquellas zonas que no queremos trabajar en esta selección. Y así ya tenemos la zona que queremos trabajar. Desactivamos mostrar superposición y vamos a darle un poco más de exposición. Cerramos algo negros para que los negros sean intensos y por ejemplo vamos a dar algo de sombras. Aumentamos algo el contraste y si queremos también podemos aplicar una cierta curva para ir trabajando la zona de las sombras para que tenga los valores de luminosidad que nos interesen. Si alguna zona queda un poco extraña, podemos usar también el pincel de restar y suavizamos los bordes de la selección para que no se note. Ahora vamos a centrarnos en el ojo. Vamos a crear una nueva máscara, en este caso con pincel. Vamos a usar un pincel muy pequeñito, ampliamos la imagen y pintaremos sobre el iris. En este caso es útil tener activado máscara automática para no pintar fuera de la zona del ojo. Si alguna zona no queda bien pintada, desactivamos máscara automática, pincel más pequeñito y acabamos de seleccionar. Bien, desactivamos mostrar superposición, quitamos el zoom y vamos, por ejemplo, a dar algo más de sombra, más intensidad a los blancos. Vamos a bajar negros. Y esto nos va a dar también mucha saturación, con lo cual es habitual tener que bajar algo la saturación para que quede un efecto creíble. Normalmente si se ven los dos ojos tendremos que aplicar un ajuste diferente a cada uno de los ojos, ya que normalmente la luminosidad de los dos ojos no suele ser igual. Si lo es, con el mismo ajuste no serviría. Y siempre suele ir bien aplicar algo de claridad. También podemos añadir algo de textura, pero muy sutilmente porque los bordes de las pestañas probablemente van a ser muy visibles. En este caso incluso vamos a bajarlo un poco y claridad también la bajaremos algo. Esta zona del pelo, fíjate, no me acaba de gustar. Quiero más contraste en esta zona. Pero lo que voy a hacer es crear una máscara nueva con el pincel para trabajar solo esta zona. Porque lo que quiero es que el pelo quede realmente bonito. Vamos a ocultarlo. Bajamos iluminaciones. Bajamos algo sombras. Y algo negro, es que se intuya el pelo, pero que no quede un pelo sin textura. Aparte de editar, lo ideal es, si la foto va a un tamaño grande, retocar y eliminar todas las pequeñas suciedades, legañas, manchitas que podamos tener en el pelaje. Volvemos a la máscara del ojo y encajamos. Fíjate que si quieres ver cómo está la imagen sin los ajustes y con los ajustes, como lo hemos aplicado todo por máscaras, podemos desactivar directamente todas las máscaras y volverlas a activar. Y así vemos el efecto que hemos creado. También podríamos ir a la trufa, a la nariz, y darle unos valores de brillo, de contraste, de luminosidad concretas. Si esta zona del pelo está demasiado blanca, también podemos ir a un pincel, por ejemplo, seleccionar esta zona y por rango de luminosidad podemos hacer intercalar máscara con rango de luminancia de nuevo. Esto lo que hace es crear una selección dentro de la selección. Y ahora lo que hacemos es cerrar la selección consiguiendo una transición suave para que nos afecte a esta zona. Cuanto más suave sea la transición de la selección, menos se va a notar el efecto, pero menos se notará dónde termina este efecto. Bien, escondemos la máscara y vamos a bajar iluminaciones.
simplemente para que tenga algo de textura, algo de información, y podemos subir blancos para que tenga brillo, pero con algo de textura. Si en alguna zona necesitamos incluso más, podemos volver a crear otra máscara igual, o simplemente duplicamos la máscara 4. Podemos irle poniendo nombres a las máscaras para saber qué estamos haciendo en cada una. En este caso, en esta máscara duplicada, lo que vamos a hacer es restar con pincel toda aquella zona que no queremos tocar. Desactivamos mostrar superposición, quitamos blancos, bajamos iluminaciones y si hace falta podríamos bajar incluso blancos para que tengamos algo de tono. Podemos subir un pelín exposición o un pelín más blancos para que sea un valor intenso pero no excesivo. También le podemos realizar la técnica del Dodge and Burn para trabajar las iluminaciones y las sombras de forma más creativa, trabajar lo que son los colores de la escena para que el color sea un verde más llamativo, un verde más amarillento, más otoñal. Depende del efecto que queramos crear, pero eso lo haremos como si fuera a nivel de color grading. Si hay cualquier elemento, como por ejemplo estas partes del follaje que no nos interesan, también podemos entrar en retoque y eliminarlas, igual que collares, correas, etc. Este sería el ajuste en una fotografía y haría lo mismo en el resto de fotografías. Ahora vamos a trabajar lo que es el color grading. Para ello lo ideal es crearlo también en una capa porque así lo podrás aplicar a cualquier sesión. Vamos a crear una capa nueva y en este caso la crearemos con el degradado lineal. Porque así podemos crear una capa que el degradado esté fuera de la imagen, incluyendo sus efectos sobre toda la imagen. Bien, sobre esta capa, que la llamaremos color grading, vamos a aplicar los ajustes. Por cierto, veo que en esta zona del morro no queda bien esta máscara, por lo tanto vamos a restar con pincel para conseguir que se integre perfectamente. Este efecto ya me gusta más. Bien, pues ahora vamos, como te decía, a la capa de color grading y vamos a tocar el efecto, los colores que queremos aplicar. Para ello podemos usar gradación de color, mezclador de colores o HSL. Hay diferentes herramientas que nos pueden ayudar a dar un efecto, un acabado a nuestra imagen. Vamos a hacer algo muy simple en este caso. Vamos a ocultar la superposición y vamos a hacer que sean más anaranjadas. Podemos conseguir un efecto más otoñal a las imágenes. Esto sería en los tonos medios. Hacemos lo mismo en lo que son altas luces. Y en las sombras, por ejemplo, podemos aplicar un efecto algo más azulado, más verdoso, más amarillento, dependiendo del efecto que queramos crear. Ahora vamos a hacerlo todo con un tono un poco más anaranjado. Los verdes llaman mucho la atención, con lo cual quitamos atención al protagonista. Sobre los verdes podemos ir a calibración y modificar el tono, vamos a exagerarlo para verlo más claro, los tonos del verde sean más amarillentos o sean más verdosos, vamos a hacerlos algo más amarillentos, pero bajando la saturación para que no sea tan excesivamente vistoso. Y después también podemos hacer que no afecte solo al canal verde, sino que nos afecte exclusivamente a los verdes, usando el mezclador de colores o el HSL, llámalo como quieres. En este caso podemos hacer que el tono del verde, como hemos visto antes, sea más amarillento o más verdoso, pero esto no nos afecta a tonos, por ejemplo, verde azulados, que estos serían los acuamarina, que los podemos exagerar más hacia el azul o también más hacia el amarillo, con lo cual tenemos un ajuste mucho más fino. Si además queremos que la saturación o la luminosidad de este color verdoso sea distinta, podemos ir a la saturación del verde y rebajarla o aumentarla. Esto ya viene condicionado por el ajuste que hemos realizado anteriormente en calibración, por lo tanto ahora será ese ajuste a partir de calibración. Vamos a realizar ahora los ajustes sobre esta capa. Piensa que tenemos unas herramientas que terminan aquí. Cuando empieza con básicos ya son ajustes que no van a esta máscara, a esta capa, son ajustes que van a la imagen. Por lo tanto, si lo quiero guardar como un preset y aplicarlo a otras imágenes, puede modificar la apariencia de la imagen. Primero desactivamos mostrar superposición y vamos a centrarnos, para evitar confundirnos, puedes cerrar todos los paneles de herramientas que no sean los propios de la máscara. Así sabes que todas las herramientas que tienes visibles sí que afectan solo a la máscara. Bien, vamos a trabajar los efectos de color, de apariencia final de la imagen. Aquí podríamos tocar la exposición, podríamos tocar la curva, los colores a través de curvas de color, o si queremos algo más básico, lo que podemos hacer es trabajar, por ejemplo, con color de punto. Si, por ejemplo, queremos que la imagen en sí sea algo más cálida, podemos añadir directamente en temperatura algo de calidez y ya tenemos un puntito de calidez
nitidez en la imagen, pero quiero que los verdes en concreto tengan unos valores diferentes a los que tiene la imagen por defecto. Por lo tanto, voy a seleccionar el cuentagotas, voy a buscar dentro de la zona un verde. Dentro de este verde puedo modificar el rango de verdes que estoy trabajando, dándole acceso a otros valores de color para afectar a más paleta de color de verdes y adyacentes, y a partir de aquí podemos ampliar o reducir también el rango general de ajuste de color, y a partir de aquí lo que podemos hacer es trabajar los valores de tono, saturación y luminosidad de estos verdes y colores redundantes. Fíjate que podemos ir del verde al amarillo hasta casi un rojizo y del verde tirando hacia el azulado. Bien, pues el tono del verde quiero que sea más rojizo, más amarillento o más verdoso. Pues quiero que sea algo más anaranjado, por ejemplo. La saturación, quiero que el color sea más intenso o quiero que sea más suave. Pues quiero que sea algo más suave, por ejemplo. Y la luminosidad, que sea más oscuro o más luminoso, con lo cual también podemos variar la luminosidad. En este caso vamos a dejarlo por defecto. Le puedo aplicar más textura al fondo, por ejemplo, para que tenga más contraste y resalten más las diferencias entre los valores de luminosidad y sombras. Y después podemos aplicar una cierta tonalidad general a la imagen. Sobre el canal de verde, por ejemplo, podemos aplicarle más magenta o más verde. En las altas luces también podemos hacerlo más o menos verdoso. En los azules también podemos modificar si queremos algo más de amarillo en las sombras, por ejemplo. Los tonos medios los mantenemos y las altas luces también las hacemos más frías o más cálidas. Ahora vamos al rojo y exagerándolo podemos hacer que las sombras sean más verdosas o más rojizas para dar la apariencia que necesites. En este caso no quiero aplicar la curva. Con la tecla opción en Mac o Alt en PC puedo restablecer la herramienta para no aplicar ningún ajuste de esta herramienta. Incluso podemos aplicarle un cierto desenfoque si quiero a la imagen en general, pero tendría que después restarle al sujeto, si no quiero que el sujeto se desenfoque. Bien, esto es una sesión con ajustes básicos. Posteriormente con retoque podemos conseguir lo que queramos, limpiar la superficie del pelaje, eliminar esos collares, arneses o cualquier elemento que no nos interese. En próximos vídeos te enseño el proceso de retoque.